Bueno, hoy vamos a estar con María Elisa hablando sobre mediciones, métricas, indicadores. María Elisa y yo trabajamos en el Centro de Ensayo de Software desde sus inicios y el CES está por cumplir 22 años, así que hace un montón que estamos ahí. Y hemos pasado por todos los roles. Con María Elisa hemos trabajado como testers, como líderes de proyecto, líderes de equipo, hemos dado cursos, somos docentes, pero también hemos trabajado en consultorías. Y esta charla la armamos en realidad no desde un punto de vista teórico, ¿tá?, sino para transmitir un poquito de experiencia y situaciones que se nos han dado en proyectos y de cosas que hemos aprendido, ¿no? Pero no queremos dejar de lado el punto de vista del tester, ¿tá? Entonces, en la presentación, si bien algunas cosas son más de decisiones de la empresa, de la organización, vamos a bajar un poquito siempre y decir, bueno, ¿qué piensa el tester sobre esto que está pasando, sobre esto que están decidiendo sobre mí? Y bueno, vamos a empezar, no vamos a dormir acá, sino que vamos a utilizar el sueño como una analogía para hablar de un tema un poquito más complejo, ¿no? El sueño como un proceso humano, por más que ahora la IA duerme o tiene procesos que intentan representar eso. Cuando nosotros dormimos, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo y sirve, y es necesario dormir. Es imposible que un humano no duerma, ¿no? Y al principio se hablaba del sueño en base a las experiencias personales, ¿no? Dormí bien, dormí mal, no me puedo concentrar el otro día, tengo toda la energía del mundo, y era así como se hablaba del sueño. Después se empezó a analizar el proceso, porque había muchas cosas involucradas. O sea, las consecuencias o síntomas de no haber dormido bien, ¿tá?, era que yo no pudiera hacer mis actividades, no me pudiera concentrar, estuviera irritable. Entonces, bueno, electroencefalograma, mirando las funciones cerebrales, qué pasaba mientras se duerme, y se empezaron a sacar números sobre eso, ¿no? Y se empezó a medir. Y no solo era cuánto tiempo dormimos, sino bueno, que se identificaron etapas por las que pasa el sueño, ¿no? Está el sueño REM, el sueño más liviano, el sueño más profundo, y hay todo como ciclos mientras nosotros dormimos. Y ahí es como, bueno, nuestras funciones también físicas se van recuperando, se dice que crecemos mientras crecemos. Bueno, crecíamos en mi caso, mientras dormíamos. A los niños se les dice eso, tenés que dormir temprano porque si no, no vas a crecer. Bueno, y un montón de cosas que se fueron analizando. Después aparecieron instrumentos más que no eran en un laboratorio, no necesito una máquina que me ponga en la cabeza para mirar mis funciones cerebrales, y se habla del sueño también a través de números, pulseras o, bueno, los relojes inteligentes, que no sé si usan, en mi familia todos tienen uno. Entonces, cuando uno se despierta, bueno, por lo menos yo miro cómo dormí, ¿tá? Y esto me da un porcentaje. Primero me dice acá, yo anoche dormí regular, 73, porque dormí pocas horas por la cena, pero bueno. Y dice, por ejemplo, acá, cuánto tiempo estuviste en vigilia, o sea, despierto, dice el mío, REM, ligero, profundo, y te da un número. Y yo miro y digo, dormí regular, ¿y cómo me siento? Regular, está bien. Pero ¿qué pasa si me dice, necesita atención, dormiste horrible? Y yo me siento con toda la energía. ¿Tá? Yo no voy a creer en ese número inicialmente y decir, sí, dormí horrible, cuando me siento bien. Y para mí dormí bien, no recuerdo haberme despertado de noche, no recuerdo nada. Entonces, lo que yo hago es mirar la realidad y decidir si estos números valen o no para mí. Si después empiezo a ver que hay muchas diferencias, porque una noche puede pasar, capaz que no estaba tan ajustado el reloj, no estaba midiendo algo, hago alguna prueba y si esto deja de funcionar, dejo de mirar los números, no dejo de considerar lo que yo siento, ¿no? Entonces ahí vemos cómo un tema complejo, se baja números, se analiza, pero después si esos números no cierran con la realidad, empiezo a rever el proceso. Y si no, los descarto y busco otra forma de analizar cómo duermo, ¿no? Entonces, en software, lo mismo. Ahí yo quería saber cómo dormía, ¿no? Cómo duermo. Acá, bueno, en las organizaciones, en las empresas, se quiere saber mucho, ¿no? Y en testing lo involucran mucho con eso. Quiero saber sobre el producto, sobre el sistema, si funciona, si no, si tiene errores, si los usuarios lo quieren usar, sobre el proceso de desarrollo, están usando las herramientas que compramos, todas las licencias las están usando, o cómo están generando código, cómo están haciendo las pruebas, ¿tá? ¿Y por qué quiero saber todo eso?
por lo mismo que analizar cualquier cosa, porque algo me preocupa, porque quiero decidir algo, porque quiero entender mejor cómo algo funciona. ¿Ah? Entonces, bueno, esto lo dice la organización, ¿no? Bueno, el tester. Cada vez que aparezca esta mancha de la Matrix, es como que el tester interviene en esta presentación. ¿Tá? Entonces, recién estábamos hablando a nivel organizacional, y acá el tester me dice, todo bien, pero soy yo el que pruebo, el que estoy ahí con los usuarios, el que trato de entender lo que quieren hacer, el que sé cómo se llevan los equipos, el que sé que cada vez que liberan, nada funciona. O tenemos que volver para atrás todo el tiempo. Bueno, entonces soy yo el que me rebusco en entender y ver qué cosas hay que probar. Entonces están hablando que quieren saber algo que yo vivo, que yo sé. No lo sé todo, no tengo la visión del bosque, pero sí de algunos árboles puedo ver qué está pasando. ¿tá? Y si me preguntaran a mí, yo puedo contar mi historia. ¿no? Bueno, y como todo lo que, si querés saber, hay que medir. Y acá tenemos algunas frases de científicos y gente relacionada a la gestión que nos dicen, bueno, cuando puedes medir aquello de lo que hablas y expresarlo en números, sabes algo sobre ello. La medición es el primer paso que conduce al control y eventualmente a la mejora, esta persona dedicada a la mejora de procesos. Y muy difundido en gestión, lo que no se mide no se puede mejorar, y por ahí no está como frase, pero se ha dicho mucho en proyectos, si algo no se mide no existe. ¿Tá? Entonces, ok, vamos a medir. El tester dice, genial, van a medir. ¿Pero qué? ¿Qué van a medir? O sea, porque estamos de acuerdo con que es parte de lo que yo veo y es de mi trabajo. Hago muchas cosas, ¿cuál de todas esas van a medir? Porque yo me paso capaz que la mayoría del tiempo haciendo cosas que después no se ven en el resultado final. ¿Van a estar midiendo eso último? ¿Ah? ¿O van a ver todo lo que me tengo que pelear como para poder llegar a hacer mi trabajo o hacer lo que tengo que hacer? Entonces, antes de bajar a algún ejemplo concreto, lo que vamos a hacer es mirar un poco de terminología y de qué estamos hablando con mediciones, métricas, medidas. Sí. Buenos días para todos. Muchas gracias. ¿Me das el puntero, Mari? Muchas gracias por estar acá. Y bueno, como Mariana les empezó a contar, y algunos ya tendrán algo de experiencia, es un tema complicado, complejo. Tenemos mucha terminología y a veces estamos utilizando conceptos sin saber bien a qué significan, y eso a veces cuesta la comunicación, incluso para expertos, ¿no? Porque tenemos como mucha terminología y no tenemos bien definido qué significa. Entonces, estuvimos viendo algunos estándares internacionales en los cuales la palabra métrica, medida, indicador, atributo, son terminologías que las usamos muchas veces sin saber bien la definición. ¿Y por qué pasa esto? En muchos de estos estándares están definidas los mismos conceptos con distintas definiciones, o la misma definición apunta a diferentes conceptos, y hay una gran confusión a veces de la forma de comunicarnos, que eso también, incluso entre expertos, complica poder entendernos. Entonces, nosotros planteamos para conversar un poco, para formalizar un poco el tema, una propuesta conceptual que es una ontología, una ontología es justamente un mapa conceptual que define conceptos y cómo se relacionan entre sí. Es para tener un lenguaje común, ¿no? Esta que les vamos a comentar ahora, que pueden usar esta u otra, es una definida por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la cual hacen un estudio de estos estándares de software y otras terminologías que no son solo de software, en la cual estudian esta confusión y hacen una propuesta. Una de las principales es medida y métrica, que muchas veces se utiliza como si fuera lo mismo. En algunos de los estándares que mencioné recién hacen alusión a definiciones distintas. También el resultado de la medición, ¿cuál es el resultado de la medición? Lo llamamos medida. El resultado de la medición, acción de medir. Entrever un poco, bueno, y la propuesta que hacen acá es usar el término medida para referirse a la combinación de escala y el método de medición.
Ustedes van a ver que ahora mismo en la charla nosotros a veces usamos una palabra y otra, porque es como que es la costumbre de usar y que todo el mundo también lo usa así. Lo importante es que cuando vayan, si van a trabajar en esto o a conversar con un cliente, con un colega, que estemos hablando de lo mismo, no importa si medida, medición, pero entendernos en lo conceptual. Bueno, y entonces yendo un poco más a un ejemplo práctico, no sé si conocen el índice Big Mac, ¿alguien lo conoce? ¿Han escuchado hablar? Bien, es un índice que utiliza una hamburguesa para medir el poder adquisitivo de un país. Parece como muy loco, ¿no? Una hamburguesa para medir algo tan grande. Entonces, este indicador, índice-indicador, está definido por la revista The Economist y, bueno, algunos dirán, sirve, otros dirán, no, ¿qué va a servir esto? Pero la realidad es que hace muchos años que se está midiendo y por algo se estará midiendo y se usa. Entonces, les voy a mostrar esto para definir o para que puedan ir conceptualizando algunas ideas con este índice. Que todo parte de una necesidad de información. Siempre que vamos, Mariana comentó algo hace un rato, siempre que vamos a tomar alguna medida es porque tenemos alguna necesidad de saber algo o mostrar algo o alguna preocupación. Entonces acá se quiere medir el poder adquisitivo de los países. ¿Cómo se usa esto? Bueno, se utiliza el valor de la Big Mac en el país y se lo compara con el valor de la Big Mac en Estados Unidos. Bien, para hacer esto tiene que haber un tipo de cambio, o sea, tenemos que pasarlo a una moneda para poder compararlo, ¿no? Entonces acá tenemos como medidas base, que este es un concepto. Medidas base, ¿qué va a ser? Bueno, el valor de la Big Mac, por ejemplo, en Uruguay, el valor de la Big Mac en Estados Unidos y el tipo de cambio. Con esas tres medidas base, podemos calcular otra medida derivada que puede ser, como les decía, se transforma el precio de la Big Mac en Uruguay a dólares y se lo compara en Estados Unidos, que está en dólares. Y después, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este número que da? Tenemos que tener un modelo de análisis. Acá lo que dicen es que si el valor de la Big Mac en el país es menor que en Estados Unidos, la moneda está subvaluada. Y si es menor, si es mayor, está sobrevaluada. Bien, entonces acá en este ejemplo sacamos el precio de la Big Mac en Uruguay, 359 pesos, lo pasamos a dólares con el tipo de cambio de hoy, nos dio 8,55 y ahí la comparación nos estaría diciendo el indicador se apoya en el modelo de análisis para decir algo. Entonces miro el modelo de análisis y acá me dice que la moneda estaría sobrevaluada. Bien, esto es como para entender un poco los conceptos y vamos a ver ahora un ejemplito un poco más bajado a la realidad de testing. Imagínense, bueno, como tester me imagino que todos habrán pasado cerca de una suite de regresión automatizado, manual o lo que sea, o diseñando o ejecutando. Entonces por eso trajimos este ejemplo en el cual nos dicen, bueno, queremos saber la efectividad de la suite de regresión. O sea, como que sale de algún lado esa necesidad. Y bien, vamos a definir sobre cuál es la entidad que vamos a medir. Entonces vamos a decir, bueno, la suite de regresión parece ser la entidad. El atributo, efectividad. Me dijeron efectividad. Y bueno, y ahí alguien dice, es una cosa difícil de decir qué es la efectividad, ¿no? Entonces ahí supónganse que alguien del equipo dice la capacidad de detectar bugs. Bueno, bien, vamos por ahí. Podrían decir otras cosas, estarán pensando otras cosas capaz por ahí. Y bueno, veamos cuáles son las medidas bases. Y si estoy midiendo una suite de regresión, estoy pensando en casos de prueba o scripts automatizados y tengo capacidad de detección de bugs, tengo que saber cuáles de esos casos o de esos scripts detectaron bugs. Entonces ahí sería como dos de mis medidas base.
Y ahí, bueno, una función de cálculo, ahí es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que sean la cantidad de casos que detectaron un bug, o sea, en una ejecución, tantos casos detectaron un bug y cuántos realmente ejecuté. Y si lo quiero hacer porcentual, lo puedo hacer por 100, o sea, una simple función que calcule el porcentaje. Bien, entonces después definimos un modelo de análisis y decimos, bueno, si el 5% de mis casos ejecutados encontraron un bug, voy a decir que esta suite no es muy buena, alerta, está encontrando muy pocos bugs. Después decimos que si entre 5 y 15 estaría bien, 15%, y si más del 15% encuentra un bug, decimos que es de alta efectividad. Entonces el indicador estaría diciendo el porcentaje de efectividad mirando el modelo de análisis. Bien, acá algunos estarán pensando, pero eso está mal definido o faltan cosas. Bueno, más adelante vamos a ver algunas, Mariana lo va a criticar un poco, pero la idea es que vean un poco la parte conceptual, ¿no? Bien, entonces nosotros, como testers, cuando sumamos temas de mediciones, nos sumamos una tarea, ¿no? Entonces es como que a nuestra tarea de testing tenemos que agregarle, vamos a ejecutar la suite de regresión, nos piden que estimemos cuánto nos va a llevar, después tenemos que mostrar los resultados después de la ejecución. Si algo no llega a producción, se puede llegar a revisar mi trabajo para ver qué pasó. Entonces podemos ver esto como algo bueno, ¿no? Ver si estar chequeando si las pruebas de regresión tienen una buena efectividad, es algo positivo, porque si vemos que no están andando bien, podemos mejorarla. Entonces podemos llegar a pensar que es una buena idea hacer esto. Bueno, después que les explique estos conceptos, está la parte de la medición en sí, que va a estar relacionada con un momento específico, es decir, la ejecución de mis casos de prueba hoy, 16/4, sobre tal versión del sistema. Porque otra ejecución de los mismos casos, capaz que en otra versión del sistema, me va a dar otra cosa. Bien, entonces la medición es en un momento exacto, va a estar relacionado con un momento del tiempo. Y me va a dar un valor concreto. Por ejemplo, 12 casos de prueba encontraron bugs. El conteo total de casos de prueba que ejecuté, 83. Y ahí la cuentita sería 12 por 100 sobre 83, me da un 14,45% de efectividad, que si voy a mirar mi modelo de análisis, me dice que es una efectividad buena. ¿Tá? Capaz que el día de mañana ese modelo de análisis no está bueno y lo queremos cambiar, tenemos que cambiar eso para modificar el indicador. Cualquier cambio que tengamos en el modelo de análisis o en la forma de medida va a cambiar drásticamente la respuesta, ¿no? Capaz que cambiamos el modelo de análisis y pasa de ser una suite de efectividad buena a ser una suite de efectividad alerta, algo está pasando. Bueno, ahora les voy a contar algunas historias que están inspiradas en situaciones reales. Como Mariana les dijo que tenemos experiencia en algunos proyectos, entonces teníamos un montón, elegimos un par para contarles, para mostrarles algunos de los problemas que tiene todo esto que estamos hablando, capaz que los aburrí un poco, de la medición, de las métricas, que después se empiezan a dar, ¿no? Entonces, imagínense, capaz que a alguno le ha pasado algo parecido, pero imagínense que están en un proyecto que todo viene marchando más o menos bien y llega un pedido de la dirección que se lo termina transmitiendo la líder, por ejemplo, en este caso, acá a la izquierda, que les dice que se piden métricas, medidas, como le quieran llamar, de calidad, ¿no? Y bueno, el equipo, no sé, como tester está bueno, capaz que te hagan
un planteo de ese estilo. Incluso en esta etapa que todavía no están definidas, capaz que podemos participar en las definiciones de qué es lo que se va a estar mirando, cómo se van a estar definiendo. Y bueno, ¿qué harían ustedes si están en el día a día, en su trabajo, si llega un día y les hacen un planteo de este estilo? Necesitamos medidas de calidad. ¿Qué medirían? ¿Alguien se anima a responder? Tenemos regalitos, si alguien se anima. ¿Qué medirían? ¿Qué medirían? ¿Qué medir? Sí. Si te dicen qué medir, ¿qué medirías? Como tester, o bueno, no sé qué rol estás. Cobertura de pruebas sobre funcionalidades. ¿Cómo? Perdón. ¿Cada vez más? Más cobertura, está bien. Está bueno, sí, la cobertura puede ser cobertura en amplitud. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a contestar? Dame una botellita, Mari. Para Simón. Simón. A ver, alguien le... No, esto no puedo tirar. Acá hay un... ¿Alguien más se anima a responder? Cantidad de errores en producción. Ay, qué bueno, los errores en producción, ¿no? Errores reales en producción, ¿no? Porque a veces los usuarios reportan cosas que no son errores, ¿no? Sí. El tiempo de el MTTR creo que se llama, o algo así, el tiempo de respuesta al usuario final. Javier, y allá son dos. Bueno, queda una botellita. ¿Alguien más dice algo? Porcentaje de cobertura, efectividad y... orientado a casos automatizados. Bien, sí, puede ser. Hay que definir una más. Gracias. Hay que definir bien lo que sería, pero sí, está bien. Acá el ejemplo igual puede ser automatizado, busca que sea genérico. Ah, acá, no, falta una, Javier. Falta una, sí. Javier. Bueno, muchas gracias. La idea es que acá al principio les plantearon al equipo que participaran en la definición, pero después... ¿Ahí? ¿Javier es? ¿Javier? Ahí. Gracias, acá. La idea es que nos invitaron a participar en la definición, pero después nos dijeron, bueno, tenemos que tener por lo menos 100 casos de prueba. Un comentario que podría ser útil si los casos de prueba son útiles, si empezamos a definir para llegar a 100 casos de prueba que no tienen mucho sentido o que miran que un campo sea obligatorio o no, cosas checks demasiado sencillos. Y lo que empieza a pasar es que el equipo, además se le pide al equipo que registre esfuerzo, tiempo que le lleva a ejecutar, tiempo que le lleva a diseñar. Y lo que empieza a pasar a medida que pasa el tiempo, los sprints, es que el equipo, la imagen que está aquí en el medio, el equipo se empieza a ver un poco sobrecargado, empieza a llenar demasiados datos y no se entiende muy bien para qué están haciendo esto. Al principio parecía una buena idea, y como si fuera poco, empiezan a aparecer algunos bugs en producción. Sin embargo, como ven la grafiquita, parece que viene todo bien. La métrica definida parece que va todo bien, pero los usuarios no están opinando lo mismo. La métrica está diciendo una cosa y los usuarios están sintiendo otra.
Este es un segundo ejemplo en el cual en una organización se define tener métricas por cumplimiento de objetivos. Bien, parece una buena idea alinear los objetivos de calidad que tengo con algunos incentivos, ¿no? Si lo digo así, capaz que suena bien. Pero lo que sucede es que el equipo, al ser métricas anuales, trabaja sin demasiada presión, sin demasiadas urgencias. Se define medir la cantidad de bugs mes a mes, entonces cerrados mes a mes. Entonces, bueno, mes a mes cerramos algunos bugs y vamos bien. No tenemos demasiada información del cliente hasta ese momento. Pero decimos, bueno, es importante el cliente, vamos a decir que a fin de año no pueden haber bugs críticos en producción. Entonces, vamos tranquilos y cuando se empieza a acercar fin de año, empezamos a trabajar un poco más en cerrar los incidentes para que los numeritos suban. Lo empezamos a sentir, o puede pasar, ¿no? A sentirlo como un objetivo personal, la métrica. Puede ser que algún incidente de prioridad crítica, digamos, no es crítico, es de prioridad alta, le cambiamos la prioridad, o es una mejora. Y lo que puede suceder es que rápidamente cerremos todos los incidentes, no haya críticos en prioridad, en producción, y se llegó al objetivo. Pero ¿qué pasó? Se llegó al objetivo, pero durante todo el año tuvimos a los usuarios desconformes. Como no hay bugs críticos en producción al momento de la medición, parecería como que no pasa nada, estamos todos contentos. Entonces, este es un ejemplo en el cual la medida se transforma en un objetivo, se transforma en el objetivo y no tanto en la calidad, que nosotros acá lo que queremos es la calidad, ¿no? Este puede ser uno de los problemas que pasa de poder alinear objetivos con métricas, incentivos con métricas. Entonces, bueno, les traje estas dos historias que nos parecieron que estaban buenas para ejemplificar algunos de los problemas que pueden pasar, que la gente se empieza a frustrar, que empezás a sentir demasiada carga de trabajo, demasiadas cosas que hacer. Algunas veces se definen muchos indicadores que no tienen sentido, que no están aportando valor. Capaz que uno sí, pero lleva mucho trabajo. Ya vieron que estar definiendo cuál es la entidad, cómo lo voy a medir, que yo lo definí rapidito y así nomás, pero en realidad si nos ponemos a pensar hay otro montón de factores que dejamos afuera y que hay que pensarlo bien y discutirlo bien, porque al ser un modelo de la realidad tengo que dejar un montón de cosas afuera, ya de entrada. Y tengo que ver bien qué voy a dejar afuera. Y después de todo, es como si fuera poco, ¿cómo lo voy a medir? ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Ya está en alguna herramienta? ¿O hay que empezar a registrar más cosas, sumar trabajo? ¿Quién va a ser el responsable de hacer los informes? ¿Quién va a tomarse el trabajo? Nos vamos a repartir, un mes le toca a uno, otro mes le toca a otro. Todo esto lleva a nuestro título de nuestra charla, que medir no es gratis. Y bueno, como decía María Elisa, nosotros al principio de esto le llamamos historias de terror, porque son cosas que pasaron y es como, no puede haber pasado esto, pero sí, y son reales, ¿no? Entonces, ahora los invitamos. Hasta ahora nosotros lo que hicimos fue tomar la pastillita azul, ¿sabes? Decidir, simplificar la realidad, medir la información que está ahí como números, hay bugs, se los cuento, hay tiempos, los sumo, y no mucho más que eso, ¿no? Y hacer comparaciones. Y bueno, nos da una sensación como que controlo todo, tengo todo bajo control, pero lo cierto es que la realidad supera todo eso, ¿no? Entonces ahora los invitamos a tomar la pastillita roja, ¿tá? Y aceptar la complejidad, tendría que ser. Antes de hacer una medición o definir y todo eso, entender.
¿tá? ¿Qué estoy haciendo? También entender antes de decidir, cuestionar lo que medimos y reconocer los límites, ¿no? Entonces, los invitamos acá a pensar en que estamos hablando de un sistema, ¿tá? Y no un sistema informático, sino a la empresa organización como un sistema vivo que su función es mucho más que la suma de las partes, ¿tá? Para no tener una visión reduccionista, ¿no? O sea, hay muchas cosas más que pasan. Entonces, además de definir la medición, considerando ciertos atributos, también considerar las relaciones que hay entre los elementos de mi sistema. ¿Qué son los elementos de mi sistema, ¿no? Primero, mi sistema lo tengo que delimitar. Estoy hablando de la organización, estoy hablando de un proyecto, ¿tá? O, bueno, siempre estamos adentro de un sistema más grande, ¿no? Tenemos ahí que delimitar dónde estamos. Entonces, si estoy mirando bueno, casos de prueba, en este caso, o efectividad de una suite de regresión, los casos de prueba pueden ser parte de esa suite, o la forma en que lo pruebe, que pueden no ser casos de prueba, puede ser de otra forma, ¿tá? Eso cómo se relaciona con el cubrimiento, cómo se ejecuta. Después también mirar la dinámica de cómo eso va evolucionando en el tiempo. O sea, y cómo es ese contexto. O sea, yo voy a medir esas pruebas de regresión que María Elisa comentaba y cómo va a ser esa ejecución. ¿Lo hago una vez? ¿Lo hago muchas veces? ¿Voy sumando los bugs? ¿No los sumo? Y el contexto también relacionado a qué pasa en este momento con este cambio que se está haciendo, que voy a ejecutar la regresión. El jefe de desarrollo se fue, entró uno nuevo, que no entiende nada, que no sabe nada, está aprendiendo. Después, acabamos de comprar estas licencias de estas herramientas, todo el mundo está usando y todo el mundo está, ¿qué? ¿Y esto? O sea, no. Entonces, no es lo mismo, ¿tá? Medir algo en un contexto que en otro. Por más que lo que saquemos van a ser numeritos, pero al compararlos tenemos que considerar esto. Y después, ver los efectos. Los efectos de las decisiones que nosotros vamos a tomar con esta medición. Primero, cualquier sistema que yo intervenga va a causar de que se comporte distinto solo por intervenirlo. Si a mí ahora se me ocurre mirar a una persona y decir, voy a mirar cuánto tiempo está mirando el celular, mirando la presentación, cuánto tiempo se está moviendo, no hago nada más que eso, observar y medir. Eso cambia el comportamiento del sistema. Que la persona sepa que la estén mirando y que estén haciendo ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros en la medición esa sacamos, ok, la suite esa es buena, eso va a llevar también a un efecto dentro de la organización. O es mala, o... Entonces, eso también tenerlo en cuenta al momento de medir. Bueno, medir en realidad no es capturar la realidad, sino que lo que toca hacer es construir un modelo, considerando todas estas cosas, como para poder entenderla, analizarla y decidir. Y esto es lo que nos dicen las personas que han trabajado mucho con métricas y mediciones, ¿tá? El primero es la ley de Goodhart, que es un economista que trabajó mucho en relación a las monedas de los países, la definición de indicadores y todo eso. Y lo que nos dice es, cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Y esto es lo que pasó en uno de los proyectos en los que María Elisa trabajó, ¿tá? Donde todos iban por ese objetivo. ¿Tá? Entonces, eso, lo que nombra este economista, es que es un problema estructural de las mediciones. Siempre va a pasar eso, ¿tá? Y lo que hace el sistema es reacomodarse y cambiar esa medición. Si yo estoy contando incidentes, ¿tá? No, en realidad contaba los incidentes críticos. Muevo la medida para mover en cómo se comporta en realidad la gente que está trabajando en eso y que está haciendo medida también su trabajo, ¿no? Un ejemplo de otra cosa en realidad, que no estaba en la charla, pero bueno, me acordé, de que, o sea, habían bonos en realidad en una empresa por cómo salían los proyectos, ¿no? Entonces había una persona que era la que apagaba incendios todo el tiempo, estaba en un proyecto que le iba genial. Había un proyecto que se estaba cayendo, la involucraron a esa persona en ese proyecto, salvó el proyecto, pero tuvo una rentabilidad horrible. ¿Qué hizo? Bajó el bono personal de esa persona, lo que cobraba en el año, porque participó en un proyecto con muy mala rentabilidad. ¿Qué lleva a hacer? Que esa persona le digan, ¿podés ayudar acá? No. Y es una decisión que toma personalmente en base a, no, si mi objetivo es esto y me van a medir por esto, no voy a ir a ayudar en ese proyecto. Entonces el comportamiento de las personas se afecta, ¿no?
Bueno, después, Taini Ono, en realidad, fue el que trabajó en todo el método de manufactura de Toyota, que de ahí salió Kanban, salió Lean, salió todo lo que nosotros ahora usamos en metodologías ágiles. Bueno, que decía, los datos son importantes, pero prefiero los hechos. O sea, estaba en la planta de construcción y, ok, estos son los números, no, ¿qué está pasando? Iba y miraba, iba y analizaba. ¿tá? Entonces, eso es algo importante que nos deja. Y lo otro, que es algo atribuido a Einstein, pero en realidad es de un sociólogo, pero Einstein lo repitió 500 veces, por eso se le atribuye a él, es que no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. O sea, hay cosas que tienen sentido, ¿tá? Y que eso no lo puedo contar, no puedo decir 1, 2, 3, no lo puedo medir con un porcentaje, con nada. Y hay cosas que sí pueden ser contadas, cantidad de horas, cantidad de incidentes, cantidad de casos de prueba, cantidad de scripts, eso sí, pero capaz que no tiene sentido. ¿tá? Entonces, acá tenemos algunas cosas que hemos visto como testers, ¿tá? que pasan. Si a mí me dicen que el 90%, me piden el 90% de cobertura, voy a organizar mi trabajo para cubrir eso. ¿tá? Primero voy a probar, ya sea esto, funcionalidades, caso de prueba o lo que sea, voy a agarrar lo más fácil primero, después un poquito lo mediano, hasta llegar al 90%. Después voy a ir con lo demás. ¿tá? Entonces me van a decir, no, el 90% de lo más crítico. Y bueno, voy a buscármela para llegar a cumplir ese 90% y después probar lo otro. Bueno, puedo contar cuántos bugs detecté, pero aporta mucho más analizar el impacto en los clientes o usuarios. Eso es, todo bien con los datos, pero vayamos a los hechos. ¿tá? Muchas veces, contamos, un bug crítico, bueno, uno, y vas, ¿y qué pasó? El sistema, no sé, perdimos tanto dinero, nos compró otra empresa, o sea, las consecuencias son terribles. Entonces, mirar en realidad lo que pasa. Y después, puede estar todo bien con el sistema, no detecto nada, ni con oráculos, ni con nada, pero igual esto puede resultar injusto, invasivo, fuera de lugar para quien lo usa. ¿tá? Y eso puede ser. Eso Einstein era lo que se refería mucho como el amor, la justicia, la paz, no se puede medir. Y eso sí es importante. Entonces, si yo detecto ese tipo de cosas que no se están cumpliendo en mi software, igual las tendría que nombrar, pero en realidad no las puedo medir ni nada. Bueno, ahora una pregunta. ¿Alguien tiene algún ejemplo de alguna vez que le propusieron alguna métrica y su comportamiento cambió por esa métrica? Ya puede ser en el trabajo o, no sé, en el estudio. Cuando te ponen una meta ahí y tengo una botella, porque eran 4, eran 2 para mí y 2 para ella, pero María Elisa se consumió las 4 botellas y me trajeron una nueva. Así que tengo una botella para darle a alguien que responda esto y dé algún ejemplo que le haya pasado. Que lo hayan medido por algo y que ese ya se ha transformado en su meta. ¿Sí? ¿Pero que te haya pasado? ¿Con qué? ¿Con cuál cosa? Un ejemplo. Bueno. Exacto, muy bien. Bueno, no te doy otra botella porque ya te di una. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Me quedo con la botella. ¿No? Bueno. Ahora vamos a tratar de definir estos conceptos que vimos de, bueno, vamos a ir a pensar en un sistema, entonces voy a pensar en las relaciones dinámicas, contexto y efectos. ¿De qué cosa? De la métrica medida que definí de efectividad de la suite de regresión. Entonces, voy a pensar primero en las relaciones. ¿Qué cubrimiento tienen los escenarios que se están probando? ¿Los casos de prueba son todos iguales o hay cosas más sencillas, cosas end-to-end o simples checks?
vendría a ser, porque puedo contar, no sé, tengo muchos casos de pruebas que son checks, algunos que son end-to-end, algunos casos me llevan 5 días ejecutarlos, otros me llevan 5 segundos. ¿Ah? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo voy a medir? Me liberan la versión, ejecuto la regresión, se detectan ciertos incidentes críticos, se corrigen, vuelvo otra vez a ejecutar, detecto otros, se corrigen, vuelvo otra vez. ¿Cómo voy a hacer? Voy a sumar todo lo que las pruebas de regresión detectaron. Si alguien ejecutó cosas en la mitad y las detectó y se corrigieron, ¿cómo eso también va a influir en mi medición? ¿Tá? Porque no va a ser lo mismo. Lo mismo con el contexto, ¿qué cambio hubo? Hubo un cambio en la arquitectura, hubo un cambio en un módulo, hubo un cambio chiquito. ¿Tá? Y si eso, las pruebas cubrían adecuadamente ese módulo, eso que cambió. ¿Y qué efectos va a tener medir esto? ¿No? Si digo esto es bueno, ¿qué va a pasar? Si digo es malo, ¿qué va a pasar? Y acá el tester dice, por fin van a mirar algo más que sea solo una partecita de mi trabajo. Y van a mirar el contexto en el cual estoy trabajando. Entonces, esta es la idea de cómo se tendría que mostrar la información sobre la medición. La función que da 14,45, que fue la foto que María Alicia sacó, es esa, es un número, ya está. Podemos decir, según el criterio de decisión, una buena suite, eso lo veremos después. Después, las condiciones de la medición, los casos eran homogéneos, se cubrieron las cosas críticas, pero solo los caminos felices, solo se contaron los bugs relevantes. Después voy a mirar otra cosa del contexto. ¿Qué pasó en producción? Porque, o sea, mi suite puede haber detectado 5 incidentes o 5 bugs y en producción salieron 80 o al revés, o detecté nada y salieron muchos o pocos, o sea, pueden haber pasado muchas cosas. Acá, bueno, lo que pasó cuando se tomó la foto es que después se descubrieron en producción 3 y lo otro es en qué ventana de tiempo, ¿no? Porque sale en producción y hoy no se detectó nada, pero a la semana se detectaron cosas, poner una ventana de tiempo de cuál es, las consecuencias que hubieron, ¿tá? Por esos incidentes que se detectaron, y la interpretación, ¿tá? Lo que se interpreta de esa métrica cuando se toma la medición. En este caso, aunque la regresión detectó bugs durante las corridas, no logró cubrir completamente los riesgos en módulos modificados, lo que resultó en bugs críticos en producción. Eso es mucho mejor que es buena la suite o es mala. Y ven que según el número era buena y después miramos todo esto y qué tan buena era. Entonces, cuando llegamos a esto, nosotros decimos, ¿qué hago? Tiro todo, no me sirve para nada lo que acabo de medir, ahí me sale carísimo medir, ¿no? O en realidad la voy redefiniendo y eso es lo que va pasando, ¿no? Uno va, hay cosas que no van a entrar en el cálculo porque no son medibles. O sea, y no va a ser, los bugs de producción sí podemos ahí hacer un porcentaje y pero no nos van a dar esa visión total. Y no tenemos tampoco que lograr llegar a un número que nos dé esa visión, porque no lo vamos a lograr. La realidad es mucho más compleja de todo eso. Entonces, lo que les decimos es esto, presentar una métrica, el valor de una medición de esta forma. Lo que Bach y Bolton hablan es de contar la historia por detrás, ¿tá? Que tenés un tablero con cierta información y para un proyecto puede ir que vaya genial y para otro que se esté cayendo todo. Y la historia por detrás es lo que cuenta. ¿Ah? Entonces, si nosotros lo que queremos es analizar la realidad, no es solo contabilizar cosas. Tenemos que diseñar una métrica, una medida. Yo digo, paso diciendo métrica, según la ontología entre ver, bueno, una medida, diseñarla, y eso no es algo que pasa así nomás. ¿Tá? Y existe mucha teoría por detrás para eso. Entonces, María Elisa nos va a contar un poquito. Bien. Bueno, como decía Mariana, es un tema ampliamente trabajado en un montón de estándares. Gracias, Mari. La terminología, todos nos equivocamos, lo importante es el saber de qué estamos hablando entre nosotros y entendernos. Esta cantidad de estándares, bueno, además de los estándares que ya mencioné hoy mencioné la familia de ISO 25000 de calidad. En la 25000 justamente hace un par de años se agregó una partecita, la 25059, que es la que agrega algunas características para modelos de inteligencia artificial específicos para esto. Después están los famosos KPI, que algunos capaz que los han tenido en sus empresas, y los OKR. Después también están los DORA de DevOps, está todos los estándares de calidad de código, de mantenibilidad, deuda técnica, complejidad de código. Y
lo que vimos es que lo esencial es común. También lo que dice Bolton y Bach, que no están muy a favor de los estándares, pero dicen cosas en común, y es que lo que nos piden muchas veces no tiene sentido por sí solo. Entonces, hay que tratar de entender cuál es el sentido de lo que por qué nos están pidiendo esto, cuál es el sentido de fondo de lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, hoy él hablaba de la suite de la efectividad de la suite de regresión y capaz que lo que querían saber era el cubrimiento, como decía Simón hace un rato, en amplitud, por ejemplo, que se agregaron algunas funcionalidades nuevas y quiero saber si esta suite se mantuvo, la mejoraron para cubrir esa parte de mi sistema y mantiene ese cubrimiento en amplitud. O quizás lo que querían saber querían cuidar a los usuarios y querían saber, como decía Mariana, si en producción qué estaba pasando, si les estaban llegando o bugs en producción o cierta parte del sistema crítica para los usuarios, ahí quería que no haya ningún error en producción. O capaz que algunos, no sé si hay estudiantes de la carrera de testing, seguramente algunos por ahí se acordarán de la paradoja del pesticida, si hay bugs inmunes a mi suite de regresión. Y es que mi suite no los va a encontrar nunca, tengo que mejorarla mi suite. Entonces, definir bien cuáles son las preguntas que queremos responder antes de empezar a definir qué voy a medir, sobre qué voy a medir, cómo lo voy a medir. También elegir pocas métricas con sentido, como les comentaba hoy, pasa a veces que tienen, bueno, queremos que hayan 6 métricas, pero ¿por qué 6? Y capaz que con 2 o con 3 podemos lograr el objetivo que queremos. Y explicitar bien cómo se calculan. Por eso hoy ya vieron que no es algo tan trivial, que hay que pensar bien qué, cómo, cuándo, quién, interpretarlas en el contexto. Poder ver lo que decía Mariana, la historia que hay atrás y revisarlas periódicamente. Porque hoy una medida bien definida, mañana cambia el contexto o la influencia que tiene sobre los comportamientos de las personas también están haciendo que cambie el valor que la métrica nos está dando. Y nunca confundir la medida con el objetivo. Bien, entonces acá como poniéndome en mi rol como tester, es un proceso en el cual tenemos que estar los testers incluidos. Nosotros estamos ahí cerca de los errores, vemos en qué partes hay errores. Sabemos qué partes capaz que no tienen tantas pruebas y que se están quedando bugs inmunes por ahí porque no tienen tantas pruebas, porque son más complejos. También estamos cerca de los usuarios, ¿no? Estamos bastante cerca de los usuarios y conocemos el impacto que puede llegar a tener que haya un error en aquella funcionalidad justo que la usan todos los días o en aquella otra que se usa una vez al año. Como tester, más allá de contribuir a los datos que hay que juntar, que guardar, que después armar la métrica, está bueno que estemos donde se definen las preguntas, porque saber cuáles son los riesgos que se están queriendo mitigar o que pueden ser necesarios para nuestros usuarios, porque estoy cerca de lo que está pasando. Y bueno, y para cerrar un poquito la charla, algunas reflexiones que ya les vinimos diciendo, pero como para dejarles un resumen, es que el número solo no alcanza. Nosotras con Mariana les dimos una tal perolata sobre las métricas, sobre definiciones y todo, pero no les vamos a dar una receta porque no hay una receta. Es decir, en sus organizaciones, por supuesto que los podemos ayudar desde nuestra experiencia, con alguna consultoría o lo que fuera, pero hay que analizar el contexto de cada organización, la historia que tiene por atrás y cuáles son las necesidades de información, invertir en esa primera etapa de definiciones para que esto les pueda servir para algo. Y cada tanto no es que se define hoy y se terminó. Periódicamente hay que revisar si me sigue sirviendo, si me aporta valor,
si lo estoy usando, porque capaz que sirve, aporta valor y nadie lo está usando para tomar decisiones. Pero es importante porque una medida que está mal usada puede llevar a que alguien tome una decisión errónea, porque tiene la información mal. Ve la gráfica con todo verde y los usuarios por allá estaban todos llenos de bugs, todos descontentos. Por eso decimos que también puede salir carísimo, porque podemos llevar a una mala decisión. Y bueno, la imagen esta del faro es como que la métrica nos ayuda a ver, a iluminar el camino, a ver, bien definida, pero siempre tenemos que conocer el contexto, analizar la historia, no ver solo el numerito. Y bueno, brindar información, como siempre decimos que los testers brindamos información, ahí es que tenemos que estar. Bueno, muchas gracias para todos.